¿Qué tal amigos? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo. Y el día de hoy vamos a ver esta pregunta, hoy que es miércoles 6 de febrero del 2019. Vamos a contestar esta pregunta y dice así: ¿eres el director del proyecto para la construcción de un parque eólico? Han acordado entregarlo el 18 de marzo, pero en el análisis de la ruta crítica aparece que la finalización sería el 2 de abril. Si se utilizara un método de compresión del cronograma, ¿qué podría pasar? A. La compresión del cronograma no es viable sobre la ruta crítica. B. La intensificación agregaría riesgos. C. La ejecución rápida daría un resultado más caro. D. La ejecución rápida hace más riesgosas las actividades. Entonces ya saben que antes de intentar contestar vamos a hacer un análisis. Y lo primero es que descartamos la paja de la pregunta, lo que no nos sirve. Eres el director del proyecto para la construcción de un parque eólico, eso no nos sirve. Todo lo demás sí sirve, fíjense, si ahorita tú te hubieras ido a la pregunta final, nada más dice qué podría pasar y eso de qué podría pasar no te ayudaría a gran cosa. Probablemente te pueda ayudar si se utilizara un método de compresión del cronograma, qué podría pasar. Probablemente esa parte final te puede ayudar, aunque no está de más el contexto de que tienes que entregar en una fecha, pero la ruta crítica es más larga, ¿ok? Pero digamos que en un caso de extrema urgencia, podrías irte a la última parte de la pregunta y podrías contestar sin ningún problema. Si se utilizara un método de compresión del cronograma, ¿qué podría pasar? Significa que nos están evaluando los métodos de compresión del cronograma. Por lo tanto, esta es una pregunta que no es de evaluación de un nombre de proceso, que no es de ubicación de entradas, no es de ubicación de herramientas y técnicas, no es de ubicación de salida, sino que es de conceptos y definiciones. No es ejercicio numérico y no es integración lógica. Es simplemente un concepto y una definición del cronograma. ¿Cuál es el concepto que nos están intentando evaluar? Es justamente la compresión del cronograma. La respuesta sería: la ejecución rápida hace más riesgosas las actividades. Vamos a analizar cuáles son las opciones que nos llevaron a elegir la opción D. Primero, la compresión del cronograma no es viable sobre la ruta crítica. Pues todo lo contrario, justamente cuando intentas hacer compresión del cronograma es sobre la ruta crítica, entendiendo que las ramas que van en paralelo a la ruta crítica probablemente tengan holguras que no necesiten ser comprimidas. Justamente la compresión del cronograma tiene que ir sobre las actividades de la ruta crítica o sobre las actividades de las rutas casi críticas, pero en esencia sobre la ruta crítica. Entonces, la A es falso. La compresión del cronograma sí se hace sobre la ruta crítica. B, la intensificación agregaría riesgos. B, la intensificación agregaría riesgos. Aquí nos tiene que quedar claro qué hace la intensificación. La intensificación es trabajar más horas, trabajar horas extras o meter más recursos. ¿Ok? Vamos a suponer que tú hayas hecho un plan para trabajar de 9 a 5 de la tarde con solo un turno y probablemente puedan avanzar más rápido si trabajamos de 9 a 5 un turno y luego de 5 a 1 de la mañana y luego de 1 de la mañana a 9 de la mañana. Podrías tener 3 turnos, claro, necesitas más gente, más recursos. Eso haría que fuera más caro, no necesariamente que agregue más riesgos, ¿ok? Si está bien hecha la intensificación, no debería agregar más riesgos. Entonces, por definición, la intensificación no agrega más riesgos, agrega más costos. Entonces, la B es falsa. C, la ejecución rápida daría un resultado más caro. Por definición, no necesariamente. Es decir, si yo estoy utilizando los mismos recursos, pero hay dos actividades que ahora, en vez de hacerlas en secuencia, las intento hacer en paralelo y los recursos son independientes, esto no me va a agregar más costos, ¿ok? Claro, digamos que estas son las definiciones formales, pero a veces se tiene que aplicar las dos cosas, ejecución más rápida y
al mismo tiempo intensificación. Entonces, si fuera el caso, entonces sí, la intensificación, que es meter más recursos, me agregaría costos y además, si hago las actividades en paralelo, me agrega riesgos. Acordémonos, la ejecución rápida o el fast tracking, que es como le dicen en inglés, es hacer actividades en paralelo. Entonces, la D, la ejecución rápida, sí hace más riesgosas las actividades. ¿Por qué? Porque eran actividades que, al menos de manera natural, no se podían hacer en paralelo y ahora las estoy intentando paralelizar. Vamos a suponer que tú habías dicho que tenías que pintar las paredes primero y luego colocar el piso. Y ahorita, como ya no tienes tiempo, entonces metes a los pintores y a los colocadores de piso al mismo tiempo. Entonces hay más riesgos de que se manche el piso o de que se manche la pared, de que se hagan bolas, de que se caigan, de que se accidenten, etcétera. La ejecución rápida, por definición, va a agregar más riesgos a las actividades. Entonces, la respuesta D sería la respuesta correcta. ¿Ok? Que nos evaluaron métodos de compresión del cronograma, que son métodos que se utilizan cuando estamos haciendo el cronograma y cuando los estamos controlando el cronograma. Eso es todo de mi parte el día de hoy. Se despide Luis Díaz Barreiro, el director general de APRI en Aprendizaje Instantáneo. Espero que esta pregunta les sirva y a seguir estudiando.